El 15 de marzo de 2024, a las 2:47 de la madrugada, una camioneta Suburban negra sin placas se estacionó frente a la entrada del Panteón Municipal de Morelia, Michoacán. La niebla cubría las tumbas como un manto gris, y el único sonido era el motor diésel que seguía encendido. De la camioneta bajaron 4 hombres vestidos de negro, con chalecos tácticos que llevaban las siglas CJNG bordadas en amarillo. 2 de ellos cargaban palas. El tercero arrastraba una bolsa negra de plástico grueso. El cuarto, un tipo flaco con una calavera tatuada en el cuello, caminaba adelante con una linterna en una mano y una escuadra cromada en la otra. Desde la caseta de vigilancia, un hombre de 69 años observaba todo a través de una ventana sucia. Se llamaba Abundio Medina Torres. Tenía el pelo completamente blanco, la piel curtida por 3 décadas de noches a la intemperie y unos ojos café oscuro que no mostraban miedo. Solo observaban, contaban. 4 hombres, 3 armas visibles, una bolsa que pesaba entre 70 y 80 kilos por la forma en que la arrastraban. Probablemente un varón adulto. Don Abundio llevaba 31 años cuidando ese panteón. 31 años abriendo la reja a las 6 de la mañana, regando las flores de las tumbas olvidadas, encendiendo veladoras para los muertos que ya nadie visitaba. La gente de Morelia lo conocía como el velador eterno, el viejito que hablaba con los difuntos, como si fueran sus amigos. Los niños del barrio le decían, Don Abundio, el de los muertos, y él sonreía con esa sonrisa triste que tienen los hombres que cargan secretos demasiado pesados. Lo que no sabían esos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación es que el anciano que los miraba desde esa caseta no era ningún velador inofensivo. Ese hombre era el enterrador. Entre 1985 y 1994, Abundio Medina Torres fue el interrogador más temido del Cártel del Golfo en todo Michoacán. Le decían el enterrador, porque sus víctimas nunca aparecían. 94 personas pasaron por sus manos en 9 años. 94 personas que entraron vivas a los cuartos donde él trabajaba y que después simplemente dejaron de existir. No había cuerpos, no había tumbas, no había evidencia. El enterrador no solo mataba, hacía que la gente desapareciera como si nunca hubieran nacido. Su método era conocido en todo el bajo mundo del Pacífico mexicano. Decían que podía hacer hablar a cualquiera en menos de 4 horas. Decían que nunca levantaba la voz, que trabajaba en silencio, con paciencia, con una precisión que helaba la sangre. Los capos más duros del Golfo lo pedían específicamente cuando necesitaban información urgente, y el enterrador siempre entregaba. Pero en 1994, algo se quebró. Esa noche de marzo, mientras los sicarios del CJNG caminaban entre las tumbas buscando un lugar para enterrar su carga, Don Abundio los seguía con la mirada desde su caseta. Llevaban semanas viniendo. Esta era la 5ª vez. Y cada vez se portaban peor con él. Lo insultaban, lo empujaban, lo amenazaban con hacerlo parte permanente de su propio panteón si abría la boca. Pero lo que esos muchachos no entendían, lo que no podían saber porque eran demasiado jóvenes y demasiado pendejos para investigar, es que estaban amenazando al hombre equivocado. El enterrador llevaba 3 décadas enterrado. 3 décadas cuidando muertos ajenos para pagar por los muertos propios. 3 décadas de silencio, de penitencia, de rezar cada noche por las almas de los 94 que él mismo mandó al otro lado. Y ahora estos escuincles con sus camionetas blindadas y sus letras amarillas querían convertir su panteón, su lugar de expiación, en un cementerio clandestino. No sabían que esa noche de marzo sería la última vez que entrarían a ese panteón como hombres libres. No sabían que el viejito de la caseta ya había hecho una llamada. No sabían que en menos de 2 semanas, cada uno de ellos estaría esposado, fotografiado y enfrentando cargos por narcotráfico, secuestro y homicidio. Esta es la historia de cómo un fantasma del pasado despertó para proteger a los vivos. La historia de cómo el enterrador cavó una última tumba, pero esta vez para enterrar a los verdugos, no a las víctimas. La rutina de Don Abundio empezaba cada tarde a las 5, cuando el sol de Michoacán comenzaba a bajar, y los últimos visitantes del panteón recogían sus flores marchitas y sus recuerdos. Él llegaba en su bicicleta oxidada, la misma que usaba desde hacía 22 años,
y saludaba al velador del turno de día con un movimiento de cabeza. Nunca hablaban mucho. Don Abundio no era hombre de muchas palabras con los vivos. Con los muertos era diferente. Cada noche, después de cerrar la reja principal con el candado que ya conocía de memoria, Don Abundio caminaba entre las tumbas como quien camina por el pasillo de su propia casa. Conocía cada nombre, cada fecha, cada historia. Sabía que doña Carmen de la Cruz, fallecida en 1998, había muerto esperando a un hijo que nunca regresó del norte. Sabía que el niño Sebastián Herrera, de solo 7 años, se había ahogado en el río un domingo de Pascua. Sabía que don Refugio Almanza, veterano de la guerra cristera, había pedido que lo enterraran con su rifle y que su familia había cumplido ese deseo aunque fuera ilegal. 31 años caminando entre muertos te enseñan cosas que los vivos no entienden. Te enseñan que la muerte no es el final, solo un cambio de dirección. Te enseñan que los que se fueron siguen presentes en las flores que les traen, en las veladoras que les encienden, en las lágrimas que derraman sobre sus lápidas los que se quedaron. Don Abundio había llegado a ese panteón buscando esconderse de su pasado, pero con los años descubrió que también estaba cuidando algo sagrado. Cada tumba era una promesa, cada nombre era un recordatorio de que todas las vidas importan, incluso las que él había quitado, especialmente las que él había quitado. Su caseta era pequeña, apenas 4 metros cuadrados con un catre militar, una estufa de 2 quemadores, un radio viejo que solo agarraba 2 estaciones, y una repisa donde guardaba 3 fotografías. La primera era de su esposa Celia, que murió de cáncer en 2011 después de 40 años de matrimonio. La segunda era de su hija Gabriela el día de su graduación de la normal, con su toga azul y una sonrisa que le iluminaba la cara. La tercera era de sus 2 nietos, Emiliano de 11 años y Sofía de 8, abrazados frente a un pastel de cumpleaños. Esas 3 fotografías eran todo su mundo, todo lo que le quedaba, todo lo que protegía. Gabriela venía cada domingo sin falta. Llegaba a las 11 de la mañana con los niños. Le traía un tupper con comida que ella misma preparaba, pollo en mole o enchiladas verdes, o lo que hubiera hecho esa semana, y se sentaban juntos en una banca cerca de la tumba de Celia. Los niños corrían entre las tumbas jugando a las escondidas, mientras Gabriela le contaba a su padre sobre su trabajo en la escuela primaria, donde daba clases de tercero de primaria. Don Abundio escuchaba en silencio, asintiendo, sonriendo, cuando Emiliano le mostraba un dibujo, o cuando Sofía le contaba sobre su clase de danza folclórica. Esas 2 horas del domingo eran las únicas horas en que don Abundio se permitía ser feliz. Gabriela no sabía nada. No sabía que su padre había sido otra persona antes de conocer a su madre. No sabía que el hombre callado y gentil que la crió escondía 9 años de sangre bajo esas manos que le acariciaban el pelo cuando era niña. Para ella, su padre siempre había sido el velador del panteón, el viudo que hablaba con los muertos y que olía a tierra húmeda y veladoras de cera. Y don Abundio rezaba cada noche para que nunca supiera la verdad, porque la verdad era un peso que solo él debía cargar. En 1985, Abundio Medina tenía 26 años y trabajaba como carnicero en el mercado de Apatzingán. Era bueno con el cuchillo, preciso, rápido, capaz de deshuesar un cerdo entero en menos de 20 minutos sin desperdiciar un gramo de carne. Esa habilidad le llamó la atención a la gente equivocada. Un día llegó un hombre al puesto de carne y le ofreció un trabajo que pagaba en una semana lo que él ganaba en 3 meses. Abundio tenía una esposa embarazada y un cuarto rentado que se llovía. No preguntó detalles, solo dijo que sí. El primer año fue el más difícil. No por el trabajo en sí, sino por acostumbrarse a lo que veía en el espejo cada mañana. Pero el dinero llegaba puntual. Celia pudo tener a la niña en un hospital privado, y se mudaron a una casa con techo de concreto y agua caliente. Abundio se decía que lo hacía por su familia, que los hombres que le traían eran criminales, traidores, gente que merecía lo que les pasaba. Se lo repetía cada noche hasta que empezó a creérselo. Con los años, perfeccionó su método. Aprendió que el miedo era más efectivo que el dolor. Aprendió que el silencio aterraba más que los gritos. Aprendió que la paciencia rompía voluntades, que la violencia solo endurecía. Nunca gritaba, nunca perdía el control, nunca se dejaba llevar por la rabia. Trabajaba como el carnicero que había sido, con precisión clínica,
separando la información de la carne igual que separaba el hueso del músculo. Le pusieron el enterrador porque nadie encontraba los cuerpos. Abundio conocía cada rincón de la tierra caliente, cada barranca, cada cueva, cada pozo abandonado. Sabía dónde la tierra era suave y fácil de cavar, dónde las corrientes subterráneas arrastraban todo al olvido, dónde los animales salvajes hacían el trabajo por él. En 9 años, 94 personas entraron a sus cuartos de trabajo. Ninguna salió, y ninguna fue encontrada jamás. Los jefes lo trataban con respeto. Los sicarios le tenían miedo. Hasta los capos más pesados del Golfo bajaban la voz cuando mencionaban su nombre. El enterrador era una leyenda, un fantasma, el hombre que sabía secretos que podían tumbar gobiernos y que nunca decía una palabra de más. Pero las leyendas también sangran. El 12 de septiembre de 1994, le trajeron a un hombre encapuchado con las manos atadas. Le dijeron que era un halcón que había vendido información a los rivales. Le dijeron que necesitaban saber a quién le había hablado antes de desaparecerlo. Trabajo rutinario, 2 horas, máximo 3, y otro cuerpo para las barrancas de Cualcomán. Abundio empezó como siempre. Silencio primero, dejar que el miedo hiciera su trabajo. Luego las preguntas, suaves, casi amables. El hombre encapuchado lloraba pero no hablaba. Abundio apretó un poco más. El hombre gritó un nombre, luego otro. Abundio apretó más. Y entonces el hombre gritó algo que le heló la sangre. Gritó el nombre de la mamá de Abundio. El enterrador se detuvo. Le quitó la capucha al hombre. Y vio la cara de Gustavo, el hijo de su tía Hortensia, el primo con el que había crecido en Apatzingán, el chamaco flaco que le enseñó a nadar en el río y que lloraba como niño cada vez que mataban un pollo en la casa de la abuela. Gustavo lo miró con ojos que ya no veían bien por la hinchazón. Movió los labios tratando de decir algo, pero ya era tarde. Abundio había trabajado 40 minutos antes de quitarle la capucha. 40 minutos era demasiado tiempo. Gustavo murió 3 horas después sin recuperar el conocimiento. Lo habían engañado. La información era falsa. Alguien dentro de la organización quería eliminar a Gustavo por una deuda de drogas y usó a Abundio para hacerlo. El enterrador había matado a su propia sangre por una mentira. Esa noche, Abundio enterró a su primo en un lugar que solo él conocía. Le rezó un rosario completo, el primero que rezaba en 9 años. Y cuando salió el sol, sobre las montañas de Michoacán, el enterrador ya no existía. Murió junto a Gustavo en esa barranca sin nombre. Un mes después, un velador nuevo empezó a trabajar en el Panteón Municipal de Morelia. Se llamaba Abundio Medina Torres. Tenía 35 años y no hablaba de su pasado. El administrador del panteón no preguntó mucho porque el hombre aceptó un sueldo mínimo y estaba dispuesto a trabajar el turno de noche que nadie quería. Nadie sospechó nada. Nadie conectó al anciano callado que cuidaba tumbas con el fantasma que había aterrorizado a la tierra caliente por casi una década. El enterrador había encontrado su propia tumba y llevaba 31 años acostado en ella, esperando el día en que finalmente pudiera descansar. Pero el 15 de marzo de 2024, 4 sicarios con letras amarillas llegaron a despertarlo. La primera vez que llegaron fue el 3 de febrero, 6 semanas antes de esa noche de marzo. Don Abundio estaba barriendo las hojas secas del camino principal cuando escuchó el motor de una camioneta acercándose. Eran las 11 de la noche, demasiado tarde para visitantes normales. Se asomó por la reja y vio una Suburban negra con los vidrios polarizados estacionarse frente a la entrada. De ella bajaron 3 hombres jóvenes, ninguno mayor de 30 años, con ropa oscura y actitud de dueños del mundo. El que parecía estar a cargo se acercó a la reja y la pateó 2 veces. Don Abundio caminó despacio hacia ellos, arrastrando la escoba como si fuera un bastón. Cuando llegó a la reja, el hombre ya estaba impaciente. «Ábrela, viejo», dijo sin saludar. Don Abundio lo miró con calma. «El panteón cierra a las 8, señor. Si quiere visitar a alguien, puede volver mañana a las 6. El hombre se rió. «No vengo a visitar a nadie, abuelo. Vengo a hacer un depósito». Los otros 2 se rieron como si fuera el chiste más gracioso del mundo. Don Abundio no cambió la expresión. Solo observó. El que hablaba tenía una calavera tatuada en el lado izquierdo del cuello, los dientes de oro en la parte de abajo
y una cicatriz que le cruzaba la ceja derecha. Llevaba una cadena gruesa de oro, con un dije que decía CJ en letras góticas, escuadra cromada en el cinto, fajada sin funda, como les gustaba a los que querían que todos vieran que andaban armados. Los otros dos eran más jóvenes, tal vez 25 años, con la mirada vacía de los que ya habían matado pero todavía no entendían el peso de lo que hacían. Uno mascaba chicle sin parar, el otro no dejaba de rascarse la nariz, señal clara de que andaba puesto en algo. «Abre la pinche reja, o te la abro yo», dijo el de la calavera. Don Abundio sacó las llaves de su bolsillo y abrió el candado sin decir palabra. Había sobrevivido 31 años manteniéndose invisible. No iba a romper esa racha por un pleito con 3 muchachos pendejos. El de la calavera se llamaba Rodrigo Zúñiga Partida, aunque todos le decían el pozolero. Tenía 28 años y llevaba 4 al servicio del cártel Jalisco Nueva Generación. Había empezado como halcón en Guadalajara. Subió a sicario después de demostrar que no le temblaba la mano, y ahora coordinaba una célula de 12 hombres que operaba en Morelia y sus alrededores. Le decían el pozolero no porque disolviera cuerpos en ácido, sino porque su papá había tenido un puesto de pozole en el mercado de San Juan de Dios. Pero a él le gustaba el apodo porque sonaba amenazante y nunca corregía a nadie que asumiera lo otro. El pozolero había matado a 19 personas en 4 años. Le gustaba presumirlo después de unas cervezas, describir cada una con detalle, como si fueran trofeos de caza. Los que lo conocían sabían que era cruel sin razón, que disfrutaba el miedo en los ojos de sus víctimas, que a veces alargaba el trabajo solo para ver sufrir más. Sus propios compañeros le tenían miedo, que era exactamente lo que él quería. Esa primera noche, el pozolero caminó por el panteón como si fuera su propiedad. Señaló un área en la sección más vieja, donde las tumbas estaban abandonadas y nadie venía a dejar flores. «Aquí», dijo, «vamos a necesitar este espacio». Don Abundio observaba en silencio. Notó que el pozolero caminaba con una ligera cojera del lado derecho, probablemente una vieja herida de bala que no sanó bien. Notó que el que mascaba chicle era zurdo y llevaba el arma del lado equivocado, lo que significaba que era lento al sacar. Notó que el que se rascaba la nariz miraba constantemente hacia la salida, nervioso, el eslabón débil del grupo. El enterrador había muerto hacía 30 años, pero sus ojos seguían funcionando igual. «Vas a cerrar el hocico sobre todo lo que veas aquí, viejo», dijo el pozolero acercándose a don Abundio hasta quedar a medio metro de su cara. «Si alguien pregunta, tú no viste nada. Si la policía viene, tú no sabes nada. Y si se te ocurre abrir la boca, la próxima tumba que caves va a ser la tuya». Don Abundio asintió despacio, con la cabeza agachada, como el anciano asustado que se suponía que era. El pozolero sonrió satisfecho. «Así me gusta, abuelo. Qué bueno que nos entendemos». Esa noche, enterraron el primer cuerpo. Un hombre joven, tal vez 30 años, con 3 balazos en el pecho. Don Abundio no pudo ver la cara porque la habían envuelto en plástico negro, pero vio las manos atadas con cinta gris y los pies descalzos. Cavaron un hoyo de 1,5 metros en la sección abandonada, tiraron el cuerpo sin ceremonia y lo cubrieron con tierra suelta. Antes de irse, el pozolero le aventó un billete de 500 pesos a don Abundio. «Para tus veladoras, viejo». Las siguientes semanas fueron una pesadilla en cámara lenta. Llegaban cada 4 o 5 días, siempre después de medianoche, siempre con su carga envuelta en plástico. Don Abundio aprendió sus patrones. Llegaban en diferentes vehículos para no llamar la atención. A veces la Suburban negra, a veces una pickup Ford gris. Una vez hasta llegaron en un taxi que claramente habían robado. El pozolero siempre venía, pero los acompañantes rotaban. En total, don Abundio contó 8 hombres diferentes en 6 semanas, y contó 7 cuerpos enterrados en su panteón. 7 almas que ahora descansaban sin nombre, sin tumba marcada, sin nadie que les llevara flores o les encendiera una veladora. 7 familias en algún lugar de México que no sabían dónde estaban sus hijos, sus hermanos, sus padres. Don Abundio rezaba por ellos cada noche. Los incluía en su letanía de los 94, sumándolos a la cuenta de los muertos que cargaba sobre los hombros. Pero el trato de el pozolero empeoraba con cada visita. La tercera vez que llegaron, don Abundio no abrió la reja lo suficientemente rápido. El pozolero le dio una cachetada que le volteó la cara,
y le dejó el oído zumbando por 2 días. La quinta vez, lo obligaron a sostener la linterna mientras cavaban, de pie durante 3 horas en el frío de febrero, sin quejarse, sin moverse. La sexta vez, el que mascaba chicle le escupió en la cara solo porque sí, y los otros se rieron como hienas mientras don Abundio se limpiaba la saliva con la manga de su chamarra. Cada humillación era una prueba. Cada golpe era una tentación. El enterrador rugía dentro de él, exigiendo sangre, recordándole que podía matar a los 3 en menos de 1 minuto si tuviera un arma, que conocía 20 formas de romper un cuello sin hacer ruido, que esos niñatos no tenían idea de con quién estaban jugando. Pero don Abundio lo mantenía encadenado. 31 años de penitencia no iban a terminar por culpa de unos pendejos con pistolas. Aguantaría. Seguiría invisible. Dejaría que el tiempo pasara y que el CJNG encontrara otro lugar para sus muertos. Ese era el plan. Hasta la noche del 12 de marzo. Esa noche, el pozolero llegó de mal humor. Don Abundio lo notó desde que bajó de la camioneta, en la forma en que caminaba, en la tensión de sus hombros, en cómo escupía las palabras como si le quemaran la boca. Algo había salido mal en alguna operación. Alguien lo había hecho quedar mal frente a sus jefes, y necesitaba desquitarse con alguien. Don Abundio fue ese alguien, sin razón, sin provocación. El pozolero caminó hacia la caseta donde don Abundio estaba sentado. Lo agarró del cuello de la chamarra y lo arrastró afuera. Lo tiró al suelo frente a sus hombres y empezó a patearlo. Una patada en las costillas, otra en la espalda, una tercera que le sacó el aire de los pulmones. «¡Pinche viejo inútil!», gritaba el pozolero mientras lo pateaba. «Estoy harto de ver tu cara de perro cada vez que vengo». Don Abundio se cubrió la cabeza con los brazos y aguantó. Había recibido peores golpizas en su vida anterior. Esto no era nada. Solo tenía que esperar a que se cansara. Pero entonces, el pozolero dijo algo que cambió todo. Se agachó junto a don Abundio, lo agarró del pelo blanco y le levantó la cara para mirarlo a los ojos. «Sé dónde vive tu hija, viejo. La maestra de la escuela Juárez, ¿verdad? Gabriela se llama. Tiene 2 chamacos, un niño y una niña. Viven en la colonia Vista Bella, en la calle Jacarandas, número 412. Don Abundio sintió que el corazón se le detenía. «Si me entero que abriste la boca», continuó el pozolero con una sonrisa, «voy a traer a tu hija aquí, y la voy a enterrar viva en tu pinche panteón mientras tú miras. Luego los chamacos, y luego tú. Van a ser una familia otra vez, juntos bajo tierra». Le soltó el pelo y se levantó, limpiándose las manos en el pantalón como si hubiera tocado algo sucio. «Espero que nos entendamos, abuelo». Don Abundio se quedó en el suelo hasta que la camioneta se fue. Tenía sangre en la boca y un dolor agudo en las costillas que probablemente significaba una fractura. Pero nada de eso importaba. Calle Jacarandas, número 412. Sabían dónde vivía Gabriela. Sabían los nombres de sus nietos. Sabían todo. Esa noche, acostado en su catre con las costillas vendadas con tiras de sábana vieja, don Abundio tomó una decisión. No por él, no por venganza, no porque el enterrador quisiera sangre, por Emiliano y Sofía, por Gabriela, por Celia que lo miraba desde la fotografía con esos ojos que siempre supieron ver más allá de sus mentiras. 31 años de penitencia terminaron esa noche, no porque él quisiera, sino porque no le dejaron opción. Don Abundio no durmió esa noche. Se quedó sentado en el borde del catre con la mirada fija en las 3 fotografías de la repisa, escuchando el silencio del panteón que de pronto se sentía diferente, más pesado, más frío, como si los muertos supieran lo que estaba pensando y contuvieran la respiración esperando su decisión. Celia lo miraba desde la fotografía con esa expresión serena que siempre tuvo, incluso al final cuando el cáncer ya le había robado casi todo. Ella nunca supo la verdad completa. Sabía que Abundio había hecho cosas malas antes de conocerla. Sabía que el dinero que pagó la casa y el hospital no venía de ningún trabajo honesto, pero nunca preguntó detalles. Era una mujer práctica, de rancho, criada en tiempos donde los hombres tenían secretos y las mujeres aprendían a vivir con ellos.
Lo amó a pesar de todo, o tal vez por todo, y se llevó sus sospechas a la tumba. Pero Gabriela era diferente. Gabriela había crecido en otra época, con otras ideas, con la convicción de que el mundo podía ser justo si uno se esforzaba lo suficiente. Era maestra porque creía en cambiar las cosas desde abajo, en formar niños que fueran mejores que sus padres. Si supiera lo que su padre había sido, lo que sus manos habían hecho, se le rompería algo adentro que nunca podría repararse. Don Abundio se miró las manos a la luz de la veladora. Manos viejas, arrugadas, con manchas de la edad y callos de 3 décadas cavando tumbas. Pero debajo de la piel vieja seguían siendo las mismas manos, las manos del enterrador. Las manos que habían arrancado verdades de cuerpos rotos, que habían cavado fosas en la oscuridad, que habían sostenido la cara de Gustavo mientras la vida se le escapaba por las heridas que él mismo le había causado. 94 almas. Y ahora querían que agregara más. Se levantó del catre con un quejido por el dolor de las costillas y caminó hacia afuera. La noche estaba clara, sin nubes, con una luna menguante que apenas alumbraba los caminos entre las tumbas. Caminó sin rumbo, o eso pensó al principio, hasta que se dio cuenta de que sus pies lo habían llevado a la sección donde el pozolero y sus hombres habían enterrado los 7 cuerpos. 7 montículos de tierra fresca que nadie más notaba, pero que él veía cada vez que cerraba los ojos. Se arrodilló frente al primero, el del hombre joven con 3 balazos en el pecho, y empezó a rezar en voz baja. No sabía su nombre, no sabía si era inocente o culpable, si tenía familia esperándolo o si estaba solo en el mundo. Pero eso no importaba. Todos merecían una oración. Todos merecían que alguien recordara que habían existido. Mientras rezaba, la imagen de sus nietos se le apareció en la mente. Emiliano con su sonrisa de dientes chuecos que todavía le faltaban 2 por salir. Sofía con sus trenzas que Gabriela le hacía cada mañana antes de la escuela. Los 2 corriendo entre las tumbas el domingo pasado, jugando a las escondidas, ajenos a todo el horror que existía más allá de las rejas del panteón. La voy a enterrar viva en tu pinche panteón mientras tú miras. Don Abundio cerró los ojos con fuerza. La voz del pozolero se repetía en su cabeza como un disco rayado. Luego los chamacos. Y luego tú. No. La palabra salió de algún lugar profundo, del mismo lugar donde el enterrador había estado encadenado por 31 años. No lo voy a permitir. Abundio se levantó despacio, con las rodillas tronándole por la edad y el frío. La decisión ya estaba tomada. Tal vez había estado tomada desde el momento en que el pozolero mencionó la calle Jacarandas. Tal vez solo había necesitado estas horas de silencio para aceptarla. No podía ir a la policía normal. El CGIRA-ONG tenía ojos en todas partes, comandantes comprados, ministeriales en nómina. Si hablaba con la persona equivocada, Gabriela y los niños estarían muertos antes del amanecer. Pero había alguien del viejo mundo, alguien que le debía un favor que nunca había cobrado. Don Abundio regresó a su caseta y buscó debajo del catre, en una caja de zapatos que no había abierto en años. Adentro había recuerdos de otra vida. Una medalla de San Judas Tadeo que su madre le había dado antes de morir. Una fotografía borrosa de Gustavo cuando tenían 12 años. Los 2 sonriendo frente al río. Un recorte de periódico amarillento sobre un decomiso de cocaína en 1991. Y un papel doblado con un número de teléfono escrito a lápiz. El número del comandante Filemón Garza Dávila. En 1994, cuando el enterrador decidió morir, necesitó ayuda para desaparecer. Los del Golfo no dejaban ir a nadie que supiera tanto, especialmente a alguien que sabía dónde estaban enterrados literalmente todos sus secretos. Abundio necesitaba a alguien con poder suficiente para crear una nueva identidad, para borrar sus huellas, para convencer a los que preguntaran de que el enterrador había muerto en un ajuste de cuentas. Ese alguien fue el comandante Garza. Filemón era policía judicial federal en aquella época, uno de los pocos que no estaba completamente comprado. Habían cruzado caminos una vez, cuando el enterrador interrogó a un hombre que resultó ser informante del comandante.
Abundio lo dejó ir sin hacerle daño, un acto de profesionalismo raro en ese mundo, y el comandante nunca lo olvidó. Cuando Abundio lo contactó pidiendo ayuda para desaparecer, Filemón no preguntó por qué, solo preguntó qué necesitaba. A cambio, Abundio le dio información. Nombres, fechas, ubicaciones de fosas, suficiente para armar 3 operativos que catapultaron la carrera del comandante y le dieron fama de incorruptible. Ninguno de los dos habló jamás de ese intercambio. Era un secreto que morirá con ellos. Habían pasado 30 años desde la última vez que hablaron. Don Abundio miró el número en el papel. Cabía la posibilidad de que estuviera muerto, o retirado en alguna playa sin querer saber nada del pasado, o que simplemente no quisiera ayudar a un fantasma que debería haber seguido enterrado. Pero no tenía otra opción. A las 7 de la mañana, cuando el velador del turno de día llegó a relevarlo, don Abundio caminó hasta un teléfono público en una tienda a 6 cuadras del panteón. Insertó las monedas con dedos que no le habían temblado en 30 años, pero que ahora no podía controlar. Marcó el número, un tono, 2 tonos, 3, y luego una voz grave, envejecida pero reconocible, contestó. Bueno, don Abundio respiró hondo. Comandante Garza, habla el enterrador. El silencio del otro lado de la línea duró exactamente 5 segundos. Abundio los contó. Hijo de tu pinche madre, dijo finalmente la voz, con un tono que era mitad sorpresa y mitad risa. Pensé que estabas muerto. Llevo 30 años muerto, comandante. Pero alguien quiere desenterrarme. Le contó todo. El CJNG, los cuerpos en el panteón, las amenazas, la dirección de su hija. El comandante escuchó sin interrumpir, haciendo solo pequeños sonidos que indicaban que seguía ahí. Cuando Abundio terminó, hubo otro silencio largo. «Sabes que ya no estoy en activo», dijo el comandante. «Me retiré hace 8 años. Ahora solo soy un viejo que pesca en Pátzcuaro, pero todavía tiene contactos. Tal vez». «Comandante», dijo Abundio con una voz que no usaba desde 1994, «le estoy ofreciendo una célula completa del CJNG. 8 hombres, incluyendo al líder. 7 cuerpos con evidencia forense. Y mi testimonio de todo lo que vi. Lo único que pido a cambio es que mi expediente siga cerrado y que mi familia nunca sepa quién fui». Otro silencio. Luego el comandante suspiró. «Hay un fiscal en Morelia, Miguel Ángel Reyes. Es de los buenos, de los que todavía creen en esto. Voy a hablar con él hoy. Mañana a las 10 de la noche te veo en la capilla del panteón. Solo tú y yo primero. Luego decidimos cómo proceder. Gracias, comandante. No me agradezcas todavía, enterrador. Si esto sale mal, los dos vamos a terminar en una de esas fosas que tan bien conoces». Don Abundio colgó el teléfono y se quedó parado en la tienda por un largo momento. Afuera, la vida de Morelia seguía su curso normal. Vendedores ambulantes pregonando fruta, niños caminando a la escuela, señoras regateando en el mercado. Nadie sabía que un fantasma acababa de hacer una llamada que cambiaría todo. Abundio compró un refresco que no se tomó y caminó de regreso al panteón. El enterrador había despertado, y esta vez iba a cavar una tumba para los verdugos. La capilla del panteón era una construcción pequeña de cantera rosa que databa de 1892. Tenía capacidad para 20 personas sentadas, un altar con una virgen de yeso despostillada y un olor permanente a humedad y cera derretida. Nadie la usaba desde hacía años excepto don Abundio, que entraba cada mañana a encender una veladora antes de terminar su turno. El 13 de marzo a las 10 de la noche, esa capilla se convirtió en un centro de operaciones. El comandante Garza llegó primero, solo como había prometido. Abundio casi no lo reconoció. El hombre que recordaba era un tipo corpulento de bigote negro y mirada de halcón. El que entró a la capilla era un anciano de 74 años, con el pelo completamente blanco, el bigote canoso y una barriga que delataba años de buena comida y poco ejercicio. Pero los ojos seguían siendo los mismos, duros, calculadores.
ojos de alguien que había visto demasiado y había aprendido a no parpadear. Se miraron por un momento sin decir nada. Dos fantasmas del mismo cementerio encontrándose después de 3 décadas. «Te ves de la chingada, enterrador», dijo el comandante. «Usted tampoco está para concursos, comandante». Los dos sonrieron. Era el tipo de humor que solo entienden los que han caminado juntos por lugares oscuros. El comandante traía a 2 personas con él. Las había dejado esperando afuera hasta confirmar que la situación era legítima. Ahora las hizo pasar. El primero era el fiscal Miguel Ángel Reyes, un hombre de 40 y tantos años con lentes de pasta y cara de contador. Vestía de traje aunque fuera de noche, con una corbata aflojada que sugería que venía de un día largo de trabajo. El comandante lo había descrito como uno de los buenos, y Abundio podía verlo en la forma en que el fiscal lo miraba. Sin miedo, sin desprecio, solo con la curiosidad profesional de alguien que quiere entender antes de juzgar. La segunda era una mujer de unos 35 años, cabello negro recogido en una cola de caballo, sin maquillaje, con una chamarra táctica que le quedaba ligeramente grande. Se presentó como teniente coronel Patricia Vega del Ejército Mexicano, enlace de la Secretaría de la Defensa Nacional para operaciones contra el narcotráfico en Michoacán. No sonrió en ningún momento. Abundio reconoció el tipo. Militar de carrera, probablemente con más combates encima que la mayoría de los sicarios que andaban en las calles. Se sentaron en las bancas de la capilla, con la Virgen despostillada mirándolos desde el altar como testigo mudo. El comandante Garza me explicó la situación general. Empezó el fiscal Reyes sacando una libreta. Pero necesito escuchar los detalles directamente de usted. Todo lo que ha observado desde que el CJNG empezó a usar este panteón. Abundio habló por 20 minutos sin parar. Fechas exactas de cada visita. Descripciones de los vehículos, incluyendo placas cuando había podido verlas. Número de hombres en cada ocasión y descripciones físicas de los 8 que había identificado. Ubicación exacta de los 7 cuerpos enterrados. Patrones de comportamiento, horarios aproximados, rutas de entrada y salida. Debilidades observadas en cada miembro del grupo. Cuando terminó, el fiscal y la teniente coronel intercambiaron una mirada. «Es mucha información», dijo la teniente coronel con un tono que sugería sospecha. «Demasiada para un simple velador». «No soy un simple velador», respondió Abundio mirándola directamente a los ojos. «Pero eso ya lo sabe, o no estaría aquí». La teniente coronel no respondió. El comandante Garza carraspeó. «Lo que importa es que la información es buena», dijo. «Conozco a este hombre desde hace 30 años. Si dice que son 8, son 8. Si dice que los cuerpos están donde dice, ahí están». El fiscal Reyes asintió y pasó la página de su libreta. «Bien. Nuestra idea inicial es montar vigilancia en el panteón. Cámaras ocultas, micrófonos direccionales. Esperamos a que lleguen con otro cuerpo. Los grabamos en el acto y entramos a detenerlos. Es un mal plan», dijo Abundio. El silencio en la capilla se hizo denso. La teniente coronel entrecerró los ojos. «Perdón», dijo con un tono que no pedía perdón en absoluto. «Usted tiene un mejor plan». «Sí». Abundio se levantó de la banca y caminó hacia el altar. Tomó una veladora apagada y la puso en el suelo en el centro del pasillo. «Esto es el panteón», dijo. Señaló hacia la puerta de la capilla. «La entrada principal está al norte. Es la única entrada vehicular. Hay una puerta peatonal al sur, pero está clausurada desde hace 10 años. El muro perimetral tiene 3 metros de alto, pero está dañado en 2 secciones al este, donde alguien podría escalar si conoce el lugar. Puso 2 veladoras más en posiciones específicas. Ellos siempre entran por la puerta principal, estacionan aquí, caminan por el pasillo central y entierran en esta zona. Tomó una 4ª veladora y la colocó más lejos. Siempre dejan un hombre en la camioneta como vigilante. Los otros 3 hacen el trabajo». La teniente coronel se había inclinado hacia adelante, escuchando con atención. «Si ponen cámaras en los lugares obvios», continuó Abundio, «el vigilante las va a ver. Estos muchachos son pendejos, pero no tanto. Además,
Si solo los graban y entran a detenerlos, van a alegar que estaban de visita nocturna. Sin el cuerpo en sus manos, sin el acto de enterrar grabado en tiempo real, cualquier abogado mediocre los saca en una semana. «Entonces, ¿qué sugiere?», preguntó el fiscal. Abundio regresó a su lugar y se sentó. «Hay que agarrarlos con las manos en la masa. Literalmente. Y para eso necesitan que yo siga siendo el velador asustado que ellos creen que soy». Explicó su plan con la precisión de alguien que había planeado operaciones similares docenas de veces, aunque desde el otro lado de la ley. Las cámaras debían instalarse en lugares que solo alguien que conociera cada centímetro del panteón sabría, ángulos que el vigilante jamás revisaría. El micrófono principal iría en la caseta de Abundio, donde el pozolero siempre pasaba a amenazarlo antes de empezar el trabajo. Un segundo equipo de grabación estaría oculto en una tumba abandonada a 20 metros de la zona de entierro. El personal táctico debía posicionarse fuera del panteón hasta que Abundio diera la señal. Nada de camionetas sospechosas, nada de movimientos que alertaran a los halcones que el CJNG seguramente tenía en el barrio. Entrarían por la sección dañada del muro oeste, que Abundio se encargaría de debilitar un poco más para facilitar el acceso. La señal sería simple. Cuando el pozolero y sus hombres estuvieran cavando, Abundio encendería las luces de la capilla. Desde la posición de entierro no se veía la capilla directamente, así que no sospecharían. Pero desde afuera del panteón, las luces serían visibles claramente. Y lo más importante, dijo Abundio, necesito saber la fecha exacta para estar preparado. El pozolero sigue un patrón, cada 4 o 5 días. La última vez que vinieron fue el 12, lo que significa que probablemente vengan el 16 o el 17. Hoy es 13, dijo la teniente coronel. Eso nos da 3 o 4 días para montar todo. Es suficiente, respondió Abundio. Pero la instalación tiene que ser de noche, cuando yo esté de turno. Y tienen que entrar sin ser vistos. Si alguien del barrio ve movimiento raro y le avisa al CJNG, todo se va a la mierda. El fiscal Reyes cerró su libreta y miró a la teniente coronel. «¿Qué opina, teniente?». Ella se quedó en silencio por un momento, evaluando a Abundio con esos ojos de militar que habían visto demasiados planes fracasar. «Opino que este hombre sabe más de operaciones tácticas que la mitad de mis subordinados», dijo finalmente, lo cual me hace preguntarme quién era antes de ser velador. Pero también opino que su plan es sólido, mejor que el nuestro. El comandante Garza sonrió por primera vez desde que había llegado. «Entonces, estamos de acuerdo. Mañana en la noche empezamos la instalación». Abundio coordina desde adentro. «Teniente, usted prepara a su gente. Fiscal, usted tiene listos los papeles para las órdenes de cateo y aprehensión». El fiscal asintió. «Hay algo más», dijo Abundio antes de que se levantaran. «Mi familia no puede saber nada de esto. Nunca. Ni antes, ni durante, ni después. Esa es la condición». Los tres lo miraron. «Si esto sale en las noticias, mi nombre no aparece. Si hay juicio, mi testimonio es anónimo. Y mi expediente, el que el comandante sabe que existe, sigue sellado para siempre». El fiscal Reyes se quitó los lentes y los limpió con su corbata, un gesto que hacía cuando pensaba. «Puedo garantizar el anonimato en el proceso legal», dijo. «Testigo protegido, identidad reservada. Lo del expediente tendría que consultarlo, pero si el comandante dice que está sellado desde hace 30 años, no veo razón para abrirlo ahora». «Así será», confirmó el comandante con un tono que no admitía discusión. Abundio asintió. «Entonces, tenemos un trato». Se levantaron y salieron de la capilla uno por uno, dejando intervalos de 5 minutos entre cada salida para no llamar la atención. Antes de irse, la teniente coronel se detuvo junto a Abundio. «No sé quién fue usted», dijo en voz baja, «y no quiero saberlo, pero gracias por esto. No me agradezca todavía, teniente. Agradézcame cuando esos cabrones estén esposados». Ella asintió y salió sin decir más. Los siguientes 3 días fueron los más largos de la vida de Abundio. La instalación del equipo se hizo en 2 noches,
con técnicos militares que trabajaron en silencio absoluto mientras él vigilaba los accesos. Probaron las cámaras, los micrófonos, la señal de las luces de la capilla. Todo funcionaba. El 16 de marzo no pasó nada. Abundio esperó toda la noche con los nervios tensos, pero la Suburban negra nunca apareció. El 17, a las 11 de la noche, recibió un mensaje en el teléfono prepagado que le habían dado. Era de la teniente coronel. Equipo en posición. Esperamos su señal. Abundio borró el mensaje y guardó el teléfono. Ahora solo quedaba esperar. A la 1:43 de la madrugada del 18 de marzo, los faros de una camioneta iluminaron la entrada del panteón. El pozolero había llegado. La niebla había regresado esa noche, más espesa que de costumbre, como si el panteón supiera lo que estaba por pasar y quisiera cubrirse los ojos. Don Abundio vio los faros acercarse desde su caseta y sintió que el corazón le latía con una fuerza que no había sentido en décadas. No era miedo, era algo más antiguo, más primitivo. Era la sensación que precede a la cacería. La Suburban negra se estacionó en el lugar de siempre, a 15 metros de la reja principal. El motor se apagó, pero los faros quedaron encendidos, iluminando la entrada como un escenario de teatro. Abundio contó los segundos. 1, 2, 3. Las puertas se abrieron. Esta vez eran 4, no 3. El pozolero bajó primero, reconocible incluso en la oscuridad por su forma de caminar, esa mezcla de arrogancia y cojera que lo hacía parecer un gallo de pelea lastimado. Detrás de él bajaron 2 de los habituales, el que mascaba chicle y otro que Abundio había visto solo 2 veces antes, un tipo gordo con barba de candado. El cuarto era nuevo, joven, tal vez 22 años, con la mirada nerviosa de quien todavía no se acostumbra a este trabajo. Del asiento trasero sacaron la carga. Esta vez no era una bolsa de plástico, sino una cobija enrollada, atada con mecate en 3 puntos. Por el tamaño y la forma en que la cargaban entre 2, Abundio calculó que era alguien pequeño, una mujer, o peor, un adolescente. Sintió que la rabia le subía por el pecho, pero la controló. Todavía no. Tenía que esperar. El pozolero caminó hacia la reja y la pateó 3 veces, su forma habitual de anunciarse. «Ábreme, viejo. Ya sabes cómo es esto». Abundio salió de la caseta caminando despacio, arrastrando los pies como el anciano cansado que se suponía que era. Las costillas todavía le dolían de la golpiza de la semana pasada, y no tuvo que fingir el gesto de dolor cuando se agachó para abrir el candado. El pozolero entró sin mirarlo, seguido por los otros 3 que cargaban la cobija. El cuarto hombre, el nuevo, se quedó junto a la camioneta como vigilante. Abundio lo notó de reojo. Estaba parado exactamente donde las cámaras lo capturaban de frente. Perfecto. Antes de seguir a los otros, el pozolero se detuvo frente a la caseta y miró a Abundio con esa sonrisa que mostraba los dientes de oro. «¿Qué pasó, abuelo? Te ves más jodido que la última vez. ¿Todavía te duelen las costillitas?» «No, señor, ya estoy mejor», murmuró Abundio con la cabeza agachada. «Más te vale, porque hoy necesito que cabes. Mis muchachos están cansados y tú nomás te la pasas sentado en tu pinche caseta». «Lo que usted diga, señor». El pozolero se rió y le dio una palmada en el hombro, demasiado fuerte para ser amistosa. «Así me gusta, viejito. Qué bueno que ya aprendiste tu lugar». Caminaron hacia la sección de siempre, la zona abandonada donde ya había 7 bultos bajo tierra esperando compañía. Abundio agarró una pala del cobertizo de herramientas y lo siguió, manteniendo la distancia de un sirviente obediente. El micrófono oculto en su chamarra grababa cada palabra, cada paso, cada respiración. La teniente coronel y su equipo estaban a 150 metros, del otro lado del muro este, esperando la señal. Abundio podía imaginarlos ahí afuera en la oscuridad, con sus chalecos antibalas y sus rifles de asalto, conteniendo la respiración igual que él. «Aquí», dijo el pozolero señalando un punto junto a una tumba sin nombre. 1,80 m de profundidad. Y rápido, que no tengo toda la noche. Abundio empezó a cavar.
La tierra estaba húmeda por las lluvias recientes y la pala entraba fácil, pero él trabajaba despacio, ganando tiempo. Necesitaba que hablaran. Necesitaba que dijeran algo incriminatorio que las grabaciones pudieran capturar sin ambigüedad. El pozolero encendió un cigarro y se sentó sobre una lápida caída mientras sus hombres dejaban la cobija en el suelo. «Este pendejo nos dio mucha lata», dijo exhalando humo hacia el cielo. Se creía muy verga porque su papá era comandante de la policía municipal. Pensó que eso lo protegía. El que mascaba chicle se rió. «Ya ve que no. El papá va a andar buscándolo», dijo el gordo de la barba. «No vamos a tener pedos». El pozolero negó con la cabeza. «El papá ya sabe que no conviene buscar. Le mandé un dedo con una nota. Si hace ruido, le mando la cabeza». Los tres se rieron. Abundio siguió cavando, con la mandíbula apretada y las manos firmes. «Oye, viejo», dijo el pozolero de pronto, «no te vayas a morir ahí en el hoyo. Luego, ¿quién me va a abrir la reja?» «No se preocupe, señor. Todavía tengo cuerda para rato». El pozolero lo miró con curiosidad, como si algo en el tono de Abundio le hubiera llamado la atención. Pero el momento pasó y volvió a su cigarro. La fosa llegó a la profundidad indicada. Abundio salió del hoyo con ayuda del que mascaba chicle, que lo jaló del brazo sin gentileza. Se quedó parado a un lado, respirando pesado, mientras los otros desenvolvían la cobija. Era un muchacho, no más de 19 años. Tenía la cara desfigurada por los golpes y 3 agujeros de bala en el pecho. Abundio sintió que algo se quebraba adentro de él, en el lugar donde guardaba los rostros de todos los que no había podido salvar. Pero mantuvo la expresión vacía. El velador asustado. El viejo inútil que no era amenaza para nadie. «Aviéntalo», ordenó el pozolero. El gordo y el que mascaba chicle levantaron el cuerpo y lo tiraron al hoyo. Cayó con un sonido sordo que Abundio conocía demasiado bien. El sonido de la carne muerta golpeando tierra húmeda. «Tápalo, viejo, y rápido». Abundio levantó la pala. Este era el momento. Tenía que decidir ahora. Si daba la señal, todo comenzaría. Si dudaba, si esperaba demasiado, algo podía salir mal. El vigilante podía ver algo sospechoso. El pozolero podía decidir irse antes de tiempo. Cualquier variable podía destruir meses de preparación. Pero había algo que necesitaba hacer primero. «Señor», dijo Abundio con voz sumisa, «¿puedo preguntarle algo?» El pozolero lo miró con fastidio. «¿Qué quieres, viejo? ¿Por qué escogió este panteón? Hay otros más alejados, más fáciles de acceder». El pozolero sonrió, halagado por la pregunta como si fuera un cumplido a su inteligencia. «Porque este tiene un velador pendejo que hace lo que le dicen», dijo. «Y porque nadie viene a visitar estas tumbas viejas. Podría enterrar a 100 cabrones aquí y nadie se daría cuenta». Hizo una pausa y se acercó a Abundio, bajando la voz como si compartiera un secreto. «Además, me gusta la ironía. Un cementerio legal para muertos ilegales. Poético, ¿no crees?» Abundio asintió despacio. «Muy poético, señor». Se dio la vuelta como si fuera a empezar a tapar la fosa, y entonces caminó hacia la capilla. «¿A dónde chingados vas?», gritó el pozolero. Abundio no respondió. Siguió caminando con pasos lentos pero firmes, sin voltear atrás. «Te estoy hablando, viejo pendejo», escuchó los pasos detrás de él, el pozolero siguiéndolo con la pistola probablemente ya en la mano. Pero no importaba. Solo necesitaba llegar a la capilla. Solo unos metros más. La puerta de la capilla estaba entreabierta. Abundio entró y caminó directo hacia el interruptor de luz junto al altar. Afuera escuchó a el pozolero gritando órdenes a sus hombres. «Agárrenlo. Agárrenlo ya». Abundio encendió las luces. La capilla se iluminó con un resplandor amarillento que se vio desde afuera del panteón, desde la calle, desde la posición donde 20 soldados esperaban exactamente esa señal. Durante 3 segundos no pasó nada. Luego, el mundo explotó. El sonido de las botas militares golpeando el suelo llegó primero. Docenas de pies corriendo en formación. Después vinieron los gritos. «Ejército mexicano».
Al suelo. Al suelo ahora. Tiren las armas. Los reflectores se encendieron desde 3 puntos diferentes, iluminando el panteón como si fuera mediodía. El pozolero se quedó paralizado en la puerta de la capilla, con la pistola a medio levantar, sin entender qué estaba pasando. Abundio lo vio desde adentro. Vio cómo la confusión se transformaba en pánico, y el pánico en furia cuando finalmente comprendió. «Tú», dijo el pozolero mirando a Abundio con ojos que prometían muerte. «Tú nos vendiste, maldito». Antes de que pudiera levantar el arma, 3 soldados lo taclearon desde atrás. Lo tiraron al suelo con una violencia eficiente y le pusieron las rodillas en la espalda mientras le esposaban las manos. Afuera, el caos era total. El que mascaba chicle intentó correr hacia la camioneta, pero no llegó ni a 10 metros antes de que lo derribaran. El gordo de la barba se tiró al suelo gritando que no dispararan, que él cooperaba. El vigilante junto a la camioneta ni siquiera tuvo tiempo de sacar su arma antes de estar boca abajo en el pavimento con un rifle apuntándole a la cabeza. En menos de 3 minutos, los 4 estaban esposados y arrodillados junto a la Suburban. La teniente coronel Vega entró al panteón caminando con calma, revisando la escena con ojos profesionales. Se acercó a la fosa donde yacía el cuerpo del muchacho y se persignó brevemente antes de dar órdenes para que el equipo forense asegurara la evidencia. El fiscal Reyes llegó poco después con su libreta y su cara de contador, acompañado por agentes del Ministerio Público que empezaron a documentar todo. Abundio salió de la capilla y caminó hacia donde tenían a el pozolero arrodillado. Los soldados lo dejaron pasar. El pozolero lo miró desde abajo con la cara aplastada contra el suelo y sangre saliéndole de una ceja partida. «¿Quién vergas eres tú?», escupió. «Un pinche velador no hace esto». «¿Quién eres?». Abundio se agachó despacio, hasta quedar a la altura de su cara. Lo miró a los ojos por un largo momento, dejando que el silencio se extendiera. Luego habló en voz baja, tan baja que solo el pozolero pudo escucharlo. «Pregúntale a los muertos de Michoacán quién es el enterrador». Vio cómo el nombre aterrizaba en la mente de el pozolero. Vio cómo los ojos se le abrían con un reconocimiento que era puro terror animal. El enterrador era una historia que los narcos viejos contaban a los nuevos para asustarlos. Una leyenda, un fantasma. Y ese fantasma estaba arrodillado frente a él con una sonrisa triste. «Quisiste convertir mi panteón en un cementerio clandestino», continuó Abundio. «Amenazaste a mi familia. Mataste muchachos que tenían la edad de mis nietos. Cometiste un error, pozolero. El peor error de tu vida». Se levantó con un quejido de rodillas viejas. «Disfruta tu tumba, porque a donde vas, no vas a salir nunca». Se dio la vuelta y caminó hacia la caseta sin mirar atrás. Detrás de él, escuchó a el pozolero gritando, maldiciendo, amenazando con lo que le iba a hacer a su familia, a sus hijos, a cualquiera que conociera. Pero eran solo palabras, las palabras de un hombre que finalmente entendía que había cavado su propia fosa. 3 meses después, el juez cuarto de distrito en materia penal dictó sentencia contra Rodrigo Zúñiga Partida, alias el pozolero, y los otros 3 miembros de su célula. El juicio había durado 11 semanas, con testimonios de testigos protegidos, evidencia forense de los 8 cuerpos exhumados del panteón, y más de 40 horas de grabaciones de video y audio que no dejaban espacio para la duda. El pozolero recibió 63 años de prisión por los delitos de homicidio calificado, secuestro agravado, delincuencia organizada y ocultamiento de cadáveres. El que mascaba chicle, identificado como Óscar Rentería Solano, de 26 años, recibió 48 años. El gordo de la barba, Martín Villanueva Cruz, de 32 años, recibió 51 años. El vigilante, el muchacho nuevo que apenas tenía 22 años y se llamaba Kevin Alejandro Pérez Duarte, recibió 35 años por su participación menor pero comprobada. Ninguno volvería a ver la luz del sol como hombres libres. Las investigaciones derivadas de los interrogatorios llevaron a 14 arrestos adicionales en las siguientes semanas. 3 casas de seguridad desmanteladas.
2 funcionarios municipales arrestados por colaboración con el crimen organizado, un comandante de la policía estatal destituido y procesado por proteger las operaciones del CJNG en la zona. Los 8 cuerpos fueron exhumados, identificados mediante pruebas de ADN y devueltos a sus familias. 8 familias que por fin pudieron enterrar a sus muertos con nombre, con fecha, con una tumba que pudieran visitar. 8 familias que dejaron de preguntarse si sus hijos seguían vivos en algún lugar, esperando volver a casa. El fiscal Reyes ofreció una conferencia de prensa donde agradeció la colaboración ciudadana anónima que había hecho posible la operación. No mencionó nombres, no reveló métodos, solo dijo que había ciudadanos valientes dispuestos a arriesgar todo por hacer lo correcto. Don Abundio vio la conferencia en el televisor pequeño de la tienda, donde compraba sus refrescos. Sonrió brevemente y siguió caminando hacia el panteón. El primer domingo de julio, Gabriela llegó a las 11 de la mañana como siempre. Traía un tupper con tinga de pollo que había preparado la noche anterior y una bolsa de pan dulce de la panadería que a los niños les gustaba. Emiliano venía corriendo adelante, con un dibujo que quería mostrarle al abuelo. Sofía traía puesto su vestido de flores favorito y una diadema nueva que su mamá le había comprado. Se sentaron en la banca de siempre, cerca de la tumba de Celia, y comieron juntos mientras los niños le contaban a don Abundio sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre el perro que el vecino había adoptado y que les lamía la cara cada vez que pasaban. Gabriela notó que su padre se veía diferente. No más joven, eso era imposible, pero sí más ligero, como si hubiera soltado un peso que cargaba desde antes de que ella naciera. «¿Estás bien, papá?», le preguntó mientras Emiliano perseguía a Sofía entre las tumbas. Don Abundio la miró con esos ojos café oscuro que ella había conocido toda su vida. Los ojos que la habían cuidado cuando se enfermaba de niña, que habían llorado el día de su boda, que se habían llenado de luz la primera vez que cargó a Emiliano recién nacido. «Estoy bien, mija», dijo con una voz que ella no reconoció del todo. «Creo que por fin estoy bien». Gabriela no preguntó más. Había aprendido desde chica que su padre tenía silencios que no se debían tocar. Lo abrazó brevemente y fue a perseguir a los niños que ya se habían alejado demasiado. Don Abundio se quedó sentado viendo a su familia correr entre las lápidas, riendo, vivos, ajenos al mundo de sombras que él había mantenido lejos de ellos toda su vida. Esa noche, después de que el velador del turno de día se fue y el panteón quedó en silencio, Abundio caminó por los senderos que conocía de memoria. Pasó por las tumbas de los que habían sido sus compañeros silenciosos por 31 años. Doña Carmen, que murió esperando a su hijo. El niño Sebastián del Río. Don Refugio con su rifle cristero. Llegó a la sección donde habían estado los cuerpos del CJNG. Ya no había montículos de tierra fresca. El equipo forense había removido todo y restaurado el área. Pero Abundio todavía podía ver los 7 puntos exactos donde habían estado. Los veía cada vez que cerraba los ojos. Se arrodilló en el centro de esa sección y rezó. No por los que habían estado ahí. Ellos ya habían sido devueltos a sus familias. Rezó por los otros, por los 94 que él mismo había puesto bajo tierra en barrancos sin nombre, en pozos olvidados, en lugares que solo él conocía y que se llevaría a la tumba. Cuando terminó de rezar, se levantó y miró hacia el cielo. Las estrellas brillaban sobre Morelia, como habían brillado sobre Apatzingán hace 40 años, cuando era un carnicero joven que no sabía el precio de decir que sí. El enterrador había despertado una última vez para proteger a los vivos. Había cavado una tumba final, pero esta vez para los verdugos. Tal vez eso no borraba los 94 nombres que cargaba sobre los hombros. Tal vez nada los borraría nunca. Pero esta noche, por primera vez en 31 años, don Abundio Medina Torres sintió que su penitencia tenía sentido. Se dio la vuelta y caminó de regreso a su caseta, donde lo esperaban las fotografías de Celia, de Gabriela, de Emiliano y Sofía. El enterrador había muerto en 1994, junto a su primo Gustavo, en una barranca sin nombre. Don Abundio seguiría cuidando a los muertos, hasta que le tocara ser uno de ellos.